Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradezco la conexión de hoy. Bueno, el tema de hoy tiene relación con la crónica literaria, ¿ya? Y justamente este es un género que mezcla la crónica periodística, que ustedes deberían haber revisado el año pasado, ¿ya? Con lo que es la literatura, sobre todo con lo que es la narración literaria, ¿ya? Vamos a ir viendo un poco de qué trata, ¿ya? Porque la idea que a lo largo de estas 3 semanas que vienen, o sea, incluyendo la semana, incluyendo esta semana, puedan ustedes ser capaces de crear su propia crónica literaria. ¿Ya? Ustedes saben que nosotros acá en Taller de Literatura trabajamos mucho la escritura de proceso, ¿ya? Entonces, para eso, primero hay que conocer, familiarizarse un poco con los distintos géneros que tienen que crear, ¿ya? Leer, que eso va a ser lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Y más adelante les voy a pedir una actividad para la próxima semana, ¿ya? Y que van a tener que trabajar sobre aquello que les voy a pedir, ¿ya? Y la idea entonces es que vayan participando hoy, ¿ya? Cualquier duda o si algo no fuese quedando claro, me van preguntando, ¿ya? Bien, entonces, como les mencionaba, el tema de hoy es la crónica literaria, ¿ya? ¿Les suena de algo? ¿Saben lo que es una crónica? ¿Saben qué es una crónica literaria? ¿O qué ideas se hacen de ella? ¿De qué tratará? ¿A qué les suena esto de una crónica? ¿O dónde la encontramos? ¿De qué trata una crónica literaria? ¿De qué tratará, niñas? ¿A qué les suena lo de la crónica literaria o nunca han leído una? O sea, no se me ocurre nada que pueda ser. O sea, la he escuchado, pero nunca la hemos visto como específicamente eso. Ya. Yo creo que ustedes seguramente deberían conocer la crónica periodística, que la crónica es un género híbrido, ya, que mezcla mucho del género narrativo, ya, en cuanto a la parte más de narración, descripción, ya, pero al ser periodístico en un principio, se basa en hechos noticiosos que ocurrieron, ya, y como el nombre lo dice, la palabra crónica viene de la palabra cronos, que en griego se traduce, o desde el griego se traduce como el tiempo, ¿cierto? Acuérdense que Cronos era el dios del tiempo, padre de todos los dioses de la mitología griega, ¿ya? Entonces, de hecho, un dato particular porque la crónica estructura o narra algo de manera ordenada, secuenciada temporalmente, ¿ya? Pero ahí vamos a ir comentando y revisando hoy día de qué trata esta crónica literaria. La idea es que quede claro después de esta clase de qué trata porque ustedes van a tener que construir una más adelante, ¿ya? Recordarles que estamos en la unidad 2 donde tenemos que ser capaces de transformar experiencias reales, ¿cierto?, a lo literario, ¿ya? Por eso es que estamos trabajando la crónica, porque la crónica, como les mencionaba, se basa en hechos noticiosos concretos, reales, ¿ya? Y a partir de ello, de estos hechos noticiosos, es que se construye un relato ficcional o literario. ¿Ya? Entonces, nuestro principal objetivo es producir textos y también otras producciones que den cuenta de estas reflexiones de diversos temas de la sociedad, del mundo y también de sus propias lecturas. Pero nuestro propósito particular, ¿cierto? Se espera que ustedes sean capaces entonces de transformar un texto no literario, como sería una noticia, una crónica, ¿ya? En un texto literario, en este caso en particular, una crónica literaria, ¿ya? Que es lo que vamos a ir haciendo hoy, ¿ya? Y esta semana. Entonces aquí entra esta interesante pregunta de lo que es ficción y realidad. Específicamente, quiero que respondamos la siguiente pregunta entre todos y lleguemos a una definición o reflexionemos sobre lo siguiente. Ustedes yo creo que han escuchado esta frase que dice, que muy a menudo se usa, que la realidad supera la ficción, ¿cierto? ¿En qué situaciones han escuchado esa frase de que la realidad supera la ficción? ¿Ya? ¿Y por qué se ocupa de manera tan recurrente? ¿Ya? Inclusive acá les puse una imagen que sería un intertexto porque dialoga con esta frase que dice, esto supera la ficción, debe ser la realidad. Eh, ¿En qué situaciones lo usamos y por qué? ¿A qué se referirá esa frase? ¿Quién me podría comentar eso? Chicas, ¿a qué se referirá la frase la realidad supera la ficción? ¿Y por qué se usa? ¿En qué situaciones la han escuchado? En los casos policiales, no sé, como por ejemplo en series, La Casa de Papel es como un robo super, hiper, mega rebuscado. Ujú. Sí, 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 la he Entonces, visto. me parece que
Es buenísima, de hecho, esa serie me gustó cuando la vi. No la he visto A mí completa, pero tampoco. lo que he visto es bastante buena. ¿Ya? ¿Y por qué la relaciona? ¿Por qué supera, o sea, perdón, por qué relaciona esa serie con con esta frase? Porque hay gente que la ha imitado para hacer sus robos, entonces sí, Ya. que sea tan perfecta que lo ejecuten de manera tan perfecta y quizás ya con errores mínimos, pero que no son más recurrentes, hace que Claro, la está. ficción, la realidad supere la ficción, pues, Claro, sí, no, disculpa. sí, sí comprendo. Muy bien, gracias. Sí, en realidad, claro, tiene razón, porque en realidad, claro, me parece haber escuchado algo parecido la otra vez. Claro, que a veces muchos crímenes de esto ahora ya asalto, así como bien organizados, uno, claro, se sorprende porque son crímenes tan premeditados, tan, de alguna manera a veces rebuscados también en la forma en que operan. Entonces, claro, te sorprende y uno piensa, claro, quizás, claro, no creo que hayan crímenes perfectos, pero de todas maneras pareciera ser que están imitando un poco a estas situaciones. ¿A alguien más se le ocurre otro ejemplo, otra situación donde hayan visto esta frase? Como cuando, no sé, a ver, siempre se cuentan como historias así de, eh, ay, ¿cómo lo explico? Como cosas que pueden pasar así como súper irreales, como así, pues ni que hubiera una pandemia mundial, por decirlo así. Bueno, Claro, ahora la claro. realidad superó eso. Súper, muy bien, muy buen ejemplo, sí, en realidad sí, sí, excelente. Gracias, Catalina. Sí, sí, justamente. Ya, que a veces en realidad son hechos que, por ejemplo, cuando leemos, no sé, pues situaciones donde hayan rapto de estos de por ovnis, ¿verdad? De estos objetos voladores no identificados, o inclusive en mi época, cuando yo era muy chico, cuando tenía como 10 años, más, poco más, como 15 por ahí, no menos, tenía como 13 12 años, salió una noticia del chupacabra y salió tantos medios, no sé si ustedes escucharon algo de eso, pero salió, cuando era pequeño, salió mucho, y recuerdo que salió las noticias, salió la televisión, que el chupacabras había, no sé, pues la gente inventaba todo tipo de versión, o sea, que era como un experimento de la NASA, que se había escapado de un laboratorio, que se comía los ganados, que se comía, le chupaba la sangre a la oveja, y un montón de cosas extrañas que tú no sabías que era verdad, que era mentira. Otros decían que era como el demonio o un vampiro, no sé, eran tantas cosas. Y tú te sorprendías que eso fuera contado como una noticia, así como que la gente lo contaba como de verdad hubiese sido así. Entonces, como que todos esos como seres que tú podrías relacionar con la literatura, con la ficción, la gente los veía como si hubiese existido. Así que ahí pueden buscar algo sobre eso. ¿Ya? Bien, gracias por los ejemplos, están bastante acertados, ¿ya? Pero hoy día, en específico, vamos a ver el concepto de crónica literaria. ¿Qué será esto? Como les decía, es una mezcla, es un híbrido, una mezcla entre dos géneros en particular, la crónica periodística y la narración literaria, ¿ya? Entonces, en ese sentido, contiene varios elementos, por ejemplo, de la novela, del cuento, incluso algunos elementos expresivos del teatro, también el lenguaje directo, ya, o el estilo directo del lenguaje muchas veces, ¿ya? Y la particularidad que tiene es que se basa en hechos reales, hechos noticiosos reales, y lo lleva a la ficción, o sea, le inventa una historia, un trasfondo, ¿cierto?, a ese hecho, y para hacerlo un poco más llamativo quizás en el uso del lenguaje, ¿ya? Pero ¿qué cosas debe mantener como para que le dé sustento real? Por ejemplo, el hecho mismo, el hecho noticioso, los personajes, por ejemplo, pueden ser los mismos personajes que aparecen en la crónica o la noticia real, el ambiente o los ambientes que aparecen, ¿verdad? El espacio físico que aparece en estas crónicas, ¿ya? Y distintos elementos que le van dando un carácter más bien real, pero sabemos que hay que agregarle cierto elemento de ficción, ¿verdad? Que ahí va la parte de la creatividad de cada uno, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, de la crónica periodística toma el hecho real, el hecho noticioso, ¿ya? Y claro, y también en ese sentido que hay un contexto detrás, un contexto de producción, es decir, hay una motivación, algo sucedió que te inspiró, en este caso algo sucedió en relación a la noticia misma, que nos va a servir para crear este relato. Y la recepción tiene que ver más bien como en qué momento nosotros estamos, en qué época, en qué día, en qué situación nos encontramos como lectores muchas veces frente al texto que leemos, ¿ya?
Pero claro, ¿pero qué lo diferencia de la crónica en general de la crónica periodística? Que si bien se basa en estos hechos reales, tiene que agregar datos inventados, datos ficticios, que tienen que ver con la narración. Por eso que se convierte en una crónica literaria, ¿ya? Sin perder el grado de objetividad. O sea, igual es bueno que tampoco se emitan tantas opiniones, ¿ya? Sino que siga manteniendo esa característica de crónica que es como... em, claro, en un principio mantiene la objetividad en la parte como en los hechos reales, pero al momento de llegar a los hechos ficticios, ahí sí pueden agregar los elementos subjetivos, ¿ya? Entonces también es una mezcla entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿ya? Entonces, repito, mantiene la objetividad en cuanto a lo concreto de los hechos, las personas o los personajes, los lugares, etcétera, pero al momento de narrar qué les pasó a estos personajes, cómo les pasó, qué sintieron, qué situaciones fueron sucediendo después, eso ahí ustedes pueden agregar parte de su subjetividad o de su parte más bien argumentativa de opinión frente a este hecho dentro de lo que es la narración. ¿Ya? Entonces, el narrador suele ser una especie de testigo o alguien que cuenta, entonces también puede ser un narrador omnisciente, que cuenta los pormenores, los detalles de aquello que sucedió. ¿Ya? Entonces, muchas veces es un estilo más bien sencillo, más bien dinámico también, que busca que el lector se sienta identificado. ¿Ya? Bien, sigamos. Respecto al tiempo y el espacio, estos deben ser clave. Eso por lo general deben coincidir más o menos con el hecho noticioso o con la crónica periodística, ya porque son datos más bien concretos, pero igual pueden agregar un poco de ficción ahí, pueden jugar con ellos, pueden jugar con los tiempos, ordenarlo a su manera, ya, pero sin perder el carácter de crónica que siempre va desde lo más antiguo a lo más actual, ya. Bien, entonces aparecen a veces diálogos de los personajes, ya está este concepto de la multiplicidad de voces, que en cuarto medio ustedes verían como polifonía, que es cuando interviene el narrador, otra vez se intervienen los personajes o distintos personajes, ya. También la presencia del recuerdo, de la memoria es importante acá, ya que la idea es que que el narrador va reconstruyendo a lo largo de esta crónica literaria, de este relato, va reconstruyendo aquello que sucedió, ¿ya? Pero siempre entonces agregándole esta característica personal subjetiva en cuanto a la forma en que relata esta historia. Ya le da una suerte de interpretación o una argumentación. ¿Ya? De hecho, nosotros hoy día vamos a revisar un texto, una crónica literaria de Gabriel García Márquez. Ustedes saben que él fue periodista, además de escritor, ¿ya? Y se caracterizó sobre todo en cuanto a su escritura periodística de tomar muchas crónicas y las llevaba, o hechos noticiosos, y las llevaba a la ficción literaria. Entonces vamos a ver un ejemplo de él. ¿Y qué decía, qué afirmaba Gabriel García Márquez respecto a la crónica? Bien, él la señalaba como lo siguiente: una crónica es un cuento que es verdad, o sea, que tiene, y que en realidad bastante aceptable lo que él piensa, ya, porque es como narrar algo, pero algo que ocurrió, ya. Por eso sería esto de la crónica literaria, ya. Entonces, como él también era un muy buen narrador, le era un género bastante, cierto, factible de realizar. ¿Ya? La descripción entonces suelen ser pormenorizadas, es decir, que son bien detalladas, hay que ser muy descriptivo, ¿ya? Y relatar con la mayor minuciosidad entonces posible lo que sucedió, ¿ya? Y los temas generalmente son en relación a temas noticiosos, ¿ya? Situaciones insólitas, ¿sí? Algo que es poco común, ¿ya? Cuando ustedes tengan que buscar una noticia, busquen una noticia que sea poco común, que no sea tan usual, ¿ya? Que pueden ver con temas marginales, temas sociales, culturales, etcétera. O sea, puede ser de cualquier ámbito y ahí libertad de ustedes. ¿Se va entendiendo qué es una crónica literaria? ¿Hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya, cualquier cosa que no se entienda, me van preguntando. Bien, eso respecto a lo que es. Ahora vamos a ver un ejemplo de la crónica literaria. Ya vamos a ver un ejemplo de crónica literaria, como les decía, de Gabriel García Márquez. Pongan atención a lo siguiente, ya, porque después les voy a preguntar sobre ello, ya. Pongan atención en esto. ¿Cuál es el hecho noticioso que da origen a la crónica? O sea, ¿cuál es la noticia que ustedes podrían ver, ¿cierto? En la cual se habrá basado esta crónica, que vamos a leer ahora. Eh, Fíjense cuáles son las marcas temporales, el tiempo, si está en presente, si está en futuro, está en pasado, ya tienen que fijarse ahí en marcas que indiquen el tiempo en el cual se narra, ya. Fijarse cómo está estructurada esta narración, ya. Qué elementos nos permiten darle veracidad, es decir,
creer, ¿cierto?, que eso que está relatándose acá ocurrió en verdad. La 5 es identificar, por ejemplo, el narrador, la voz, ¿verdad?, que hay acá, que está narrando, ¿ya? Y el enfoque que asume ese narrador, y así también la posición que asume frente a lo que está narrando. Y por último, ver los elementos estilísticos, es decir, los tipos de narradores, estilo directo, indirecto libre, si hay algo que usa particularmente en el lenguaje. ¿Queda claro lo que tienen que identificar ahora? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Ya. Bien, teniendo eso presente, vamos a la crónica literaria. ¿Ya? García Márquez la tituló Noticia de un secuestro. Antes que la leamos, ¿de qué creen? Bueno, en realidad bien explícita, pero claramente se va a hablar de un secuestro, ¿cierto? ¿Dónde creen o de qué creen que habrá sido este secuestro? ¿A quién habrán secuestrado? ¿Cómo creen que se pudo haber producido? ¿Cuáles habrán sido los motivos por qué alguien pudo haber sido secuestrado? ¿Qué le hace pensar ese título de este hecho noticioso de esta crónica? ¿Qué le hace pensar el titular? ¿En qué piensan a partir del título? Noticia de un secuestro. Que puede ser un relato, o sea, como bien, bueno, no común, pero con cosas bastante típicas que pueden representar un secuestro, pero que le va a agregar algo que sea diferente, o sea, algo que sea ¿Ya? como irreal. Cuando ustedes piensan en un secuestro, si por ejemplo, ya no quiero ser tan trágico, pero para que lo puedan visualizar, supongamos que de la noche a la mañana secuestran a alguien que es muy importante en su vida, que puede ser, ya no ser tan trágico, pero puede ser una mascota, puede ser, ya puede ser trágico igual, puede ser un familiar, un hermano, un ser querido. ¿Cómo creen que se sentiría la persona a la cual, cómo creen que se sentirían ustedes si le secuestraran a alguien que aman mucho, que quieren mucho en su vida? ¿Cómo creen que reaccionarían? ¿Qué harían? Mal, yo creo, porque, porque no sé, en Chile no sé si sea o no sea común el hecho de secuestro, pero Ujú. por ejemplo en México es como cuando los secuestran, es como para ay no, ¿cómo se dice esa palabra, profe? Trata de personas, eso, perdón. Ok, sí, sí, no sé si se comprende. Sí, de hecho, sí, acá en Chile, claro, yo pienso que tampoco es tan frecuente, pero creo que han salido noticias que están como relacionadas, ¿ya? Pero claro, en México es tremendo, o sea, creo que les comenté, bueno, no sé si les comentaba a ustedes, pero en algún curso lo comenté, que me parece que fue en segundo medio, pero en realidad sí, en México, una vez leí un reportaje que hablaba de que se secuestraban más de 100 personas diarias. Si bien México igual es súper grande, o sea, si ya el DF, el Distrito Federal de México, ya tiene mucha más población que Chile completo, aún así, que secuestren 100 personas diarias o más, es alarmante, o sea, debe ser terrible esa realidad. A mí de hecho me da mucho miedo, yo quiero conocer México, pero me daría miedo ir solo, así que yo creo que viajaría acompañado. Ya en otros países, por ejemplo, yo anduve en Ecuador el verano pasado. Y ahí igual me da un poco, o sea, al principio no sentía miedo, yo al contrario, iba súper como light y relajado solo por la vida, pero los taxistas después empezaron a meterme miedo, me decían, ¿y usted viene de Chile? ¿Cómo anda solo? ¿No le da miedo que le pase algo? Y yo empecé a sugestionar después, así como que me va a pasar. Pero sí, o sea, menos mal que acá en Chile no es tan frecuente, pero en otros países de Latinoamérica quizás mucho más. Bien. Es que, eh, profe, Ujú. en México estaba mucho más generalizado el secuestro que acá en Chile. Claro, o sea, ya es que allá es por el tema también creo del narcotráfico, de la droga, de temas a veces como no resueltos, de esas pandillas que tienen como... Entonces claro, allá se ve como mucho más. Bien, eso es un poco para que pensaran en lo que va a Profe, sentir, ¿sí? perdón que ¿Sí? le interrumpa. Aquí en Chile además cuando hay secuestros, casos de secuestro que así como mediáticos, siempre terminan como en muerte, en violación o en tortura o ese tipo de cosas. Por ejemplo, la Catita acá en Copiapó, yo creo que su mamá se debe sentir súper desgarrada de no tener hasta todo el tiempo que ha pasado una versión oficial de dónde está la Cata. Mm, sí, en verdad, eso
O sea, cuando ocurren esos hechos que ahora, claro, han sido como súper mediatizados, o sea, como que aparecen en las noticias, como que surgen estas marchas, estas manifestaciones, claro, cuando ocurre eso, casi por instinto nosotros pensamos lo peor. O sea, de hecho hay bueno, antes de comentar lo de la serie, hay una serie, bueno, sí, yo se lo voy a comentar, hay una serie en TVN, no sé si todavía la dan, que hablaba un poco de eso, que en realidad era como una especie de supuesto secuestro, pero que en realidad la niña la habían matado. No sé cómo se llama esa, la dan en el TVN, me parece, es como una serie nocturna. Se me fue el nombre ahora, no sé si alguna la ve, que trata un poco ese tema igual. Que esta actriz que hace como de la madre de la víctima hace hasta lo imposible para buscarla. ¿Ya? Y después supuestamente le llega el mensaje de que la niña que está bien y que estaba al otro lado de la cordillera, que estaba en Argentina. ¿Ya? No sé si han visto esa serie. Es pacto de sangre, profe. Esa, sí, esa Pacto de Sangre, sí se me había ido el nombre. Que un día vi un par de capítulos y como que me dejó súper intrigado, así como que aproveché de ver como tres capítulos. Y fue como, me sorprendió así como los actores lograron como súper personalizar súper bien las emociones, o sea, ay, ¿cómo se llama el nombre de la actriz? La mamá de la niña, ¿quién es la actriz? Se me fue el nombre de ella. Em, Ay, se me fue. Ya, pero la idea es que ella como que caracterizaba súper bien esta madre como de alguna manera que estaba en esa búsqueda constante de la hija, en ese sufrimiento de madre, pero sin perder la esperanza. O sea, que pese a todo lo que le decían, ella no perdía la esperanza. Y como yo imaginaba después, decía, ¿cómo va a reaccionar ella cuando sepa que su hija la mataron? Ya, y su hija que además era adolescente, ya, y además como que enterarse también que la niña me parece que era como, a ver, prostituta, ¿cierto? Creo que así empieza la historia, ¿cierto? Porque como que estaban en una especie de, como de fiesta, me parece que estaban con los tipos que la mataron al final, porque la niña como que se murió, algo le pasó, no recuerdo bien, pero algo le pasó y finalmente como para esconder el cadáver y la descuartizaron. Es terrible, yo cuando vi esa serie yo quedé choqueado, dije yo, pero está bien de alguna manera que se muestren y se visibilicen esas realidades. Bien, pero ya nos fuimos como a la parte muy trágica, ya esta crónica, o sea, este relato es medio trágico, pero no tanto como lo que le estaba contando. Ya dice así, noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. El primer miembro de la familia que se enteró del secuestro fue el doctor Pedro Guerrero, el marido de Beatriz. Estaba en una unidad de psicoterapia y sexualidad humana a unas 10 cuadras, dictando una conferencia sobre la evolución de las especies animales, desde las funciones primarias de los unicelulares hasta las emociones y afectos de los humanos. Lo interrumpió una llamada telefónica de un oficial de la policía que le preguntó con un estilo profesional si conocía a Beatriz Villamizar. Claro, contestó el doctor Guerrero, es mi mujer. El oficial hizo un breve silencio y dijo en un tono más humano, bueno, no se afane. El doctor Guerrero no necesitaba ser un psiquiatra laureado para comprender que aquella frase era el preámbulo de algo muy grave. Jero, ¿qué fue lo que pasó? Preguntó. Asesinaron a un chofer en la esquina de la carrera quinta con calle 85, dijo el oficial. Es un Renault 21, gris claro, con placas de Bogotá, PS 2034. Esto ocurre en Colombia, ¿cierto? En Bogotá, la capital de Colombia. Y acuérdense que García Márquez es de esa nacionalidad. ¿Reconoce el número? No tengo la menor idea, dijo el doctor Guerrero impaciente. Pero dígame, ¿qué le pasó a Beatriz? Lo único que podemos decirle por ahora es que está desaparecida, dijo el oficial. Encontramos su cartera en el asiento del carro y una libreta donde dice que lo llamaran a usted en caso de urgencia. No había duda. ¿Cómo creen que va a reaccionar este personaje? ¿Cómo creen que va a reaccionar este doctor frente a la noticia del secuestro de su esposa? ¿Qué creen que va a hacer? ¿Qué creen que viene ahora en el relato? ¿Qué creen Yo que va a creo que suceder? va a investigar más y buscarla, porque igual, si lo pensamos en el enfoque de que no diga noticia de un secuestro, podía Ujú. ser que se le quedó la cartera ahí y, y que tenía eso en caso de emergencia, porque igual hay gente que tiene como en los celulares igual hay como botoncitos para cuando uno tiene Ujú. emergencia, los ¿Por, aprieta y como por que se qué, manda un mensaje de texto.
¿Por qué creen que, miren, es que aquí resulta bien interesante, gracias Fernanda, porque lo que tú dices, él dice, no había duda de que era ella. ¿Qué creen? Porque él no reconoció el auto, pero ¿qué creen que fue el detalle de que lo hizo pensar que no era duda que era ella? Algo que mencionaste tú, ¿cierto? Que era la libreta, ¿ya? Y en realidad lo que va a relatar ahora, va a recordar el momento y qué fue lo que hizo de que él le regalara o que hiciera que ella tuviese una libreta, ¿ya? Pongan atención. Dice así. El mismo doctor Guerrero le había aconsejado a su esposa que llevara esa nota en su libreta de apuntes. Aunque ignoraba el número de las placas, la descripción correspondía al automóvil de Maruja. La esquina del crimen era a pocos pasos de la casa de ella, donde Beatriz tenía que hacer una escala antes de llegar a la suya. O sea, Maruja seguramente era como una especie de amiga, ¿cierto?, de esta mujer. El doctor Guerrero suspendió la conferencia con una explicación apresurada. Su amigo el urólogo Alonso Acuña lo condujo en 15 minutos al lugar del asalto a través del tránsito embrollado de las 7. Alberto Villamizar, el marido de Maruja Pachón y su hermano de Beatriz, ahí nos enteramos de otro dato, que era que Maruja era la cuñada de Beatriz y hermana, ¿cierto?, de Alberto, ¿ya? Entonces el marido de Maruja Pachón y hermano de Beatriz, a solo 200 metros del lugar del secuestro, se enteró por una llamada interna de su portero. Aquí aparece otra voz, ¿cierto? Aparece el portero ahora como personaje. Había vuelto a casa a las 4, después de pasar la tarde en el periódico El Tiempo trabajando en la campaña para la Asamblea Constituyente, cuyos miembros serían elegidos en diciembre, y se había dormido con la ropa puesta por el cansancio de la víspera. Poco antes de las 7, llegó su hijo Andrés, acompañado por Gabriel, el hijo de Beatriz, que es su mejor amigo desde que eran niños. Andrés se asomó al dormitorio en busca de su madre y despertó a Alberto. Este se sorprendió de la oscuridad, encendió la luz y comprobó dormilado que iban a ser las 7. Maruja no había llegado. Era un retardo extraño. Ella y Beatriz volvían siempre más temprano por muy difícil que estuviera el tránsito, o avisaban por teléfono de cualquier retraso imprevisto. Además, Maruja estaba de acuerdo con él para encontrarse en casa a las 5. Preocupado, Alberto le pidió a Andrés que llamara por teléfono a Focín, y el celador le dijo que Maruja y Beatriz habían salido con un poco de retardo, llegarían de un momento a otro. Villamizar había ido a la cocina a tomar agua cuando sonó el teléfono, contestó Andrés. Por el solo tono de la voz comprendió Alberto que era una llamada alarmante. Así era. Algo había pasado en la esquina con un automóvil que parecía ser el de Maruja. El portero tenía versiones confusas. ¿Cierto? Ahí accedimos a lo que le contó el portero, que además complementa, ¿cierto?, lo que le dijo el policía. Entonces nos deja como esa intriga, ¿cierto? ¿Qué les pareció esta crónica? ¿Les llamó la atención? ¿Hay algo que quieran comentar de ella? ¿Qué les parece esta crónica? De esta crónica literaria. ¿Qué podrían comentar? ¿Qué observaron? ¿Qué les llamó la atención en su Qué, narración? perdón, qué ¿Sí? interesante cómo detallaron todo. Ujú. ¿Ya? ¿Y hay algún detalle que le haya llamado la atención? ¿Algo que le llamara la atención? ¿Algún detalle? ¿En la forma en que narra? ¿No? Ya, veamos las preguntas. Vayamos para que la vayamos analizando en conjunto. ¿Cuál es el hecho noticioso que dio origen a esta crónica? ¿Cuál habrá sido, cuál es la noticia? ¿Cuál es el tema central acá del hecho noticioso? ¿Cuál será? La desaparición de Maruja y de la esposa de Alberto, Sí, cierto, de ¿no? Beatriz también. Sí, súper, excelente, Ah, muy ya. bien, excelente, muy bien. Eso es. ¿Cómo está presentado el tiempo en la narración? ¿Se fijaron cómo estaba narrado, no? En pasado. En pasado, ¿cierto? Ya, ahí vamos a ver los ejemplos. Ya, ¿cuál es la estructura de la narración? ¿Cómo está estructurado esta narración? ¿Cómo se nos va presentando esta narración? Eso no sé, profe. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre de cómo es la estructura de esta narración? Parte desde el principio de la historia, desde el final de la historia, desde la mitad de la historia. ¿Se acuerdan de estos conceptos de ab ovo y media res y en extrema res? ¿Se acuerdan o no? ¿Lo han visto?
Sí, profe, yo sí me acuerdo. ¿Ya? Ab ovo significaba cuando un relato parte desde el principio, es decir, en este caso hubiese sido desde el hecho noticioso mismo, es decir, si hubiese sido ab ovo, hubiese partido desde el momento de lo que le sucedió directamente a Beatriz, ¿ya? Pero no parte desde ahí, ¿ya? Y tenemos in media res, que es cuando parte desde la mitad de la historia, y en extrema res desde el final. ¿Y cuál será ahí? En media res. En media res, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hubiese sido en extrema res, hubiese partido desde lo último que le sucedió a Beatriz, hubiese partido de que fuese desde el secuestro mismo, desde que, perdón, perdón, si hubiese sido ab ovo, hubiese partido lo más probable desde todos los pormenores, desde que Beatriz salió de su casa, que fue donde su amiga, y después la secuestraron, etcétera, etcétera. Y si hubiese sido en extrema res, hubiese partido de cómo quedó o dónde la tienen retenida, ¿cierto?, en el secuestro, y ahí hubiese vuelto hacia atrás, ¿ya? Em, y si hubiese sido, claro, como hay media res, parte desde hechos puntuales que nos van reconstruyendo la historia. Bien, ¿qué elementos nos dan esa veracidad o nos permiten creer que este relato podría haber sido verídico, podría haber sucedido? Que hay un testigo y la presencia de policías. Ya, súper, muy bien. ¿Algún otro dato? Está muy bien eso, pero hay más datos también. ¿Cuáles otros habrán? Por ejemplo, el nombre de los personajes, ¿cierto? ¿Ya? ¿Algún otro dato más que le haga pensar que era verdad esto que sucedió? Generalmente los hechos como que le dan veracidad son como las descripciones precisas, las descripciones exactas. ¿Se acuerdan de alguna descripción exacta que se haya dado en esta crónica? En el auto, cuando especifican el lugar, la hora, la callecita, Excelente, súper, súper, la eso es. matrícula. Excelente, muy bien, gracias. Sí, sí. ¿Cuál es el narrador? ¿Qué tipo de narrador vemos acá? ¿Protagonista, testigo, observador, omnisciente? ¿Qué narrador observaron allí? ¿Quieren ver para que vuelvan a leer ahí? ¿Qué narrador aparecerá en esta historia? El primer miembro de la familia que se enteró del secuestro fue el doctor Pedro Guerrero, el marido de Beatriz. ¿Está narrando en primera, segunda o tercera persona? Tercera persona. En tercera, ¿cierto? Y si está narrando en tercera persona, ¿qué tipo de narrador puede ser? Objetivo omnisciente. Objetivo omnisciente, excelente, gracias Cata. Muy bien, excelente. Sí, sí, sí. Omnisciente, objetivo. Muy bien. ¿Cómo se posiciona el narrador? ¿Qué posición toma frente a lo que cuenta? ¿Qué posición asume él? Así como, ¿cómo narra? ¿Cómo está narrando? Yo creo que neutral porque solo cuenta la ¿Ya? historia, como que no se posiciona de un lado o de otro. Muchas gracias, Fernanda. Así es, sí, sí. No toma una posición al respecto, así como sigue siendo objetivo. ¿Y qué rasgo como de estilo aprecian? ¿Estilo directo, indirecto, indirecto libre, o algo, o en la forma del lenguaje, algo que le haya llamado la atención? ¿Cómo es el estilo de esta crónica? También pueden Eso es, participar ¿sí? el estilo es como si hay diálogo o no, algo Exacto, así. exacto, exacto. Estilo directo Indirecto cuando... libre. Ya, ojo ahí, el estilo directo es cuando hay diálogo o expresión. Es que, a ver, el estilo directo no solo es diálogo, el estilo directo es cuando se reproduce textual aquello que dicen los personajes, que sería lo que ocurre acá, porque dice, claro, contestó el doctor Guerrero, es mi mujer. Jero, ¿qué fue lo que pasó? Preguntó. ¿Ya? Ahí está el de estilo directo porque se reproduce textualmente lo que dijeron los personajes. Además, también hay estilo indirecto porque el narrador también asume, ¿cierto?, una narración. Indirecto libre hubiese sido un parafraseo, un decir en otras palabras. Habría que buscar si es que hay un indirecto libre, pero generalmente ahí aprecio el indirecto y el directo. Bien, veamos cómo estuvieron. Estuvieron bastante bien, excelente, ¿ya?
Las personas que no participaron espero que también hayan hecho un buen análisis, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el hecho noticioso? El secuestro de Beatriz Villamizar. ¿Cómo está presentado el tiempo en la narración? Dijeron ustedes que estaba en pasado, y claro, se aprecia en marcas como se enteró, había vuelto, o sea, que habla constantemente en pasado, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de la narración? Ya dijimos que estaba desarrollada in media res, es decir, desde la mitad del relato y no desde el principio ni desde el final, ¿ya? Claro, desde que se le dio la noticia al marido. ¿Y qué elementos del texto ayudan a dar veracidad? Todo lo que ustedes mencionaron, por ejemplo, los personajes reales, los detalles de la marca, el color y la patente del automóvil, el conocimiento también de las rutinas, por ejemplo, que hacían los personajes, ¿ya? Por ejemplo, que volvían siempre más temprano, ¿ya? ¿Cuál era la voz del narrador? En este caso teníamos una voz de un narrador omnisciente, ya que conocía todos los detalles y pormenores del caso, ¿ya? Y ese es el tipo de narrador que debiese primar, o testigo en segunda opción, en una crónica, ya, pero es más común que haya un narrador omnisciente, sobre todo si es crónica literaria, y claro, y también conoce inclusive las emociones de los involucrados, ya hay otra marca textual de por qué podemos saber que era omnisciente. La posición que asumía el narrador respecto a lo que cuenta, tiene una visión más bien externa, ¿cierto? Ya en este caso sigue siendo un narrador omnisciente que es más bien objetivo. Y el rasgo estilístico, el estilo directo, ¿ya? Y también indirecto agregaría yo ahí, ¿ya? Bien, va quedando claro de qué trata la crónica literaria, algo que todavía no se comprenda, porque ustedes van a tener que crear más adelante una. Va quedando claro, ¿no? Yo Sí, personalmente sí lo he entendido. Ya, muy bien. De todas maneras, les va a quedar disponible la clase y el material, ¿ya? Tarea para la próxima semana. Para la próxima clase, necesito que me busquen una noticia, ¿ya? O una crónica periodística que les llame la atención, ¿ya? Que sea algo poco común, algo inusual, algo... ¿Por qué? Porque van a tener que transformar esa noticia o esa crónica periodística a una crónica literaria, ¿ya? Así que necesito que, por ejemplo, sea una noticia que tenga algún impacto social, cultural, algo que sea llamativo, impactante. Ojalá tenga varias aristas, o sea, tenga hartos puntos de vista, por ejemplo, que incluya, al igual que acá, incluya testigos, que incluya distintas situaciones, que nos permita como analizar en mayor detalle, ¿cierto?, esa crónica, ¿ya? Y si podemos como contrastarla con otra información adicional, o sea, si es que hay otras noticias que hablen sobre lo mismo, ¿ya? O podemos buscar otras fuentes adicionales a la noticia o a la crónica, y ya, y si finalmente es llamativa o no. ¿Ya? Entonces, tarea para la próxima semana, buscar y leer crónicas ya, o noticias, y seleccionar una, ya, o dos, ya ustedes cogen ahí, y que las vamos a comentar la próxima semana, vamos a hacer una actividad igual, y que a partir de esa, entonces, a partir de esa crónica o de esa noticia, van a tener que crear su propia crónica literaria. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces esta semana, Sí, profe. ¿ya? Entonces esta semana solamente buscar una noticia o una crónica y tenerla lista para ser comentada la próxima clase. ¿Ya? No voy a pedir que me lean ese día todas las crónicas porque si no, no vamos a terminar nunca, pero sí voy a necesitar que me comenten de qué trata, cuál es el titular de la crónica que eligieron, por qué la eligieron, ¿ya? Para que sea más dinámico, además de otras cosas que vamos a hacer ese día. Bien, esa era la clase de hoy. No sé si tienen consultas, algo que no esté claro. Recuerden anotar su nombre en el chat por la asistencia. ¿Ya? ¿Algo que quieran consultar? Les voy a dar igual, voy a intentar subir hoy día. Tienen que empezar a leer otro libro, ¿ya? Pero si no me equivoco, ahora nos corresponde leer una selección de cuentos, si no me equivoco, de poemas, ¿ya? Pero ahí se las voy a dar yo, ¿ya? Ahí les comento qué es lo que tienen que empezar a leer, que sería ya para fines de septiembre, pero para que empiecen desde ya, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? no, nada. Yo le iba a preguntar sobre el libro en realidad, por Ah, eso. ya. Sí, sí, lo voy a revisar ahora cuál corresponde y se los voy a subir. ¿Ya? Bien, agradezco la asistencia. Las personas que todavía no anotan su nombre en el chat, anotarlo ahora, por favor, para que quede registro. Y me despido. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos, ¿ya? Cualquier duda me escriben. Chao, chao a todos. Gracias, profe. Chao, Chao. profe. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, 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 profe. chao.